Hola, buenos días a todos. El día de hoy no me basaré en las notas inglesas, sino que me basaré en la traducción de Audre desde el francés, pues siempre es muy fiel a las palabras de Rinpoché y sabe muy bien aclarar su sentido. Sanje Jodan Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Japso Nage Janso Jibe Sonanje Dola Benje Sanje Dobara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Janjo Bado Dane Japso Nage Janso Jibe Sonanje Dola Benje Sanje Dobara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Nage Janso Jebe Sanai Dola Benje Sanje Do Barajo Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Je Jodan Dawa Donga mebe dewa damba da menda wa chuje nyere jadan trawe danyo chembo la ne para churu je. Panden zawe lama rinpo che dage je wur meme den chul kaden chembe gode je sonde kuzon tuje ngur zado so. So now today I will do continue because this time we are, I think, for weekend. So this is a basic topic. We talk about development of the bodhicitta, and each day a little bit different. So today I will talk a very simple way how to apply the bodhicitta, not only apply, but how to build up our tendency, tendency following the bodhisattva path and the development of bodhicitta. In order to do this, training our mind, we have to, because we are used to be with more or less saying kind of opposite of the bodhicitta. We are used to all our tendency, habit, example, everything. So now we know that somehow we know theory, but at the same time, doesn't help. We need to train ourselves. In order to train, we need also kind of constantly mindfulness, awareness, tenshi, yes, in the tenshi. And through this, then you make discriminate, like a regular tendency and bodhicitta path. In order to do this, each kind of circumstance, then you try to apply the bodhicitta. In a in a 37 practice bodhisattva, and also in the lojong, they say any kind of we call chenyeba, any negative circumstance, realize and try to try to convert in the positive. So this attention we need. With this attention, and then also in a lot of lojong teachings, they emphasize always with yourself kind of care by the tenshi, tenshi. So if you could do this, and then kind of regularly, one by one, you change habit, then naturally able to apply the bodhisattva path, develop bodhicitta, and then we are kind of a step in a bodhisattva path. Vamos a seguir
a base de lo que hemos empezado en los 4 sábados, en los 3 sábados anteriores. Este es el 4 sábado y el tema es el de cómo generar o desarrollar la bodhicitta, la mente del despertar. En cada una de las enseñanzas lo abarcamos de una manera un poco diferente. Y el día de hoy la idea es abarcar cómo podemos poner en obra la bodhicitta de manera simple, por una parte, y también por otra parte, cómo construir nuestra tendencia o anclar una costumbre para que podamos seguir el camino de los bodhisattvas. Y con este propósito necesitamos entrenar nuestra mente. Todo lo que hacemos, nuestras tendencias, nuestras costumbres actuales, están al opuesto de la bodhicitta. Claro, conocemos la teoría con respecto a la bodhicitta, pero solamente la teoría no es suficiente. Lo que necesitamos es entrenarnos, ejercitarnos. Y con el fin de ejercitarnos, es necesario siempre tener el hecho de recordar, Jampa, y por otra parte el hecho de ser lúcido, de tener lucidez, en tibetano Sheshin. Y es por el hecho de recordar y el hecho de desarrollar la lucidez que podremos hacer la diferencia entre lo que son nuestras tendencias ordinarias y lo que es el camino al despertar. Y de esta manera, cada circunstancia que encontramos o que enfrentamos se vuelve una ocasión para practicar, para ejercitarnos en la bodhicitta. En las 37 prácticas de los bodhisattvas, tanto como en el lojong, en el entrenamiento de la mente, hay una frase que explica que todas las circunstancias negativas o difíciles, las podemos tomar como una condición, como una oportunidad en convertirlas en algo beneficioso. Es algo que destaca en estas enseñanzas del lojong, del entrenamiento mental. Y es eso que nos permite cuidar de nosotros. Y lo que nos permite cuidar de nosotros son estos dos aspectos. Jampa, el hecho de recordar, y Sheshin, el hecho de desarrollar la lucidez. Y si podemos mantener esto en mente, recordarlo y ponerlo en obra, entonces lograremos a que haya un cambio de costumbres, de hábitos, de tendencias que opere en nosotros. Una tras una después de la otra, nuestras tendencias serán cambiadas. Y esto nos permitirá que nos volvamos capaces de poner en obra naturalmente el camino de los bodhisattvas. Y de esta manera desarrollamos la bodhicitta y entramos verdaderamente en el camino de los bodhisattvas. Try to apply this. In the first is aspiration of bodhicitta, bodhisattva path. It's very important because due to the aspiration, then you can apply. But without aspiration, just apply is one idea. We never we're never able to perceive things. So in order to have aspiration, then last time we talked about all the subjects. This makes you aspiration because really understanding all the suffering and the cause of the suffering, and the cause because of all the attitude, actions creating cause, and the result of the suffering. It's not only just like a kind of a theory, like a kind of a present moment and the long term and the individual condition action. You have to understand it very global. So then there is also a cause and effect, interdependent of all the beings, how we live. And then
the negative cause makes result suffering. And now question is how I could go out of this. If you have even you have compassion to the others, and then in order to go out of this, apply the compassion and understand of the cause, and then aspiration really, for example, not only focusing with us, no, focus with others, include yourself. In order to apply, then you have to get the aspiration. And through the aspiration, keep in mind, this gives then slowly you can step of the bodhicitta path. In order to step bodhicitta direction, kind of example of the bodhisattvas, how they apply. And this example, yourself like train like step by step. Immediately it will be difficult to do, but step by step way of thinking, way of doing, way of perceiving, kind of constantly with that's what we talk about Tenshe, constantly aware of this without so much pressure, and then try to apply the habit. Through this, then slowly your mind is turned kind of similar direction of the bodhisattvas, Cuando tratamos de poner en obra algo, es necesario tener una aspiración en hacer eso. Es decir, que es necesario primeramente aspirar en tomar el camino de los bodhisattvas. Y es algo importante porque es gracias o por esa aspiración que podremos ponerlo en obra. Si no aspiramos a aplicarlo, permanecerá una idea y no seremos nunca capaces de verdaderamente percibir las cosas a la luz del camino de los bodhisattvas, o tal como lo hacen los bodhisattvas. Y para generar esta aspiración es necesario reunir las condiciones de las que hemos hablado anteriormente en los sábados pasados. Es decir, entender ciertos temas, como entender el sufrimiento o el malestar y qué es lo que causa el malestar. Es decir, nuestro estado de ánimo, cómo actúa nuestro estado de ánimo en el malestar, cuáles son las acciones que causan el malestar. Y esto no es una teoría, no se trata de solo una teoría, sino que se trata de ver qué pasa en el momento presente y qué pasa a largo plazo. Analizar las cosas de manera general, de manera global, no simplemente en un dado momento, pero de manera general. También se trata de entender el funcionamiento kármico, es decir, las causas y los efectos. Y también entender la manifestación en dependencia, la interdependencia. Podemos entender cómo una causa nefasta o negativa va a resultar en una experiencia de sufrimiento, de malestar. Y la cuestión que ahora podemos tener, la pregunta es cómo liberarnos de todo esto, cómo salir de esos mecanismos. Y una de las respuestas es de generar la compasión hacia los demás, hacia todos los seres. Primeramente entendemos el mecanismo de las causas y de los efectos, del malestar, y cuando desarrollamos la compasión en esta base y que también agregamos la aspiración en volvernos hacia los demás, en poder tomar en cuenta a los demás, generamos verdaderamente esa aspiración y de esta manera podrá permanecer en mente verdaderamente. Y esto nos permitirá progresivamente
hacer un primer paso en el camino de la bodhicitta. El ejemplo de los grandes bodhisattvas realizados y la manera en la que ellos han puesto todo esto en obra, nos ayudará y nos permitirá también seguir sus pasos. Esto también nos permitirá cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de percibir las situaciones y de relacionarnos. Como lo he dicho anteriormente, esto tiene que ver con dos aspectos importantes. Jempa, el hecho de recordar todo esto, y Sheshin, el hecho de ser lúcidos con respecto a lo que pasa en nuestra mente. Estar conscientes en nuestra manera de actuar y de percibir a las cosas, pero sin que esto se vuelva una presión. Sin presionarse, simplemente de manera natural poder tener esa conciencia de lo que pasa en nuestra mente y tener el recuerdo de la dirección que deseamos tomar. Y es la manera a través de la cual la mente tomará la misma dirección que la de los bodhisattvas. Is orientation is like equally all the beings need to be support, help, should not make suffering, include myself. I think this is the aspiration. Then we search what makes suffering, what makes a support, and individually, in teachings, there is one kind of reference we call Gyawachu Migyawachu, 10 virtues and 10 negatives. So this is the reference, it's a reference. Related with this, you have to aware. And then aware. For how we aware, these things this is the reference, but how we, you have to analyze yourself, how rise. Due to the emotions, then kind of the positives turn to the negative, like Gyawachu, positive deeds, then due to the emotion, then can turn to the negatives. So this should not let to turn negative. And always, it's not like kind of easy, because always facing yourself difficult, then turn negative, So in order to not let go negative, then you have to apply the parameters, like all the parameters, and this helps what your attention, positive things, not fall into the negative. Then this also you have to understand it. If I remain with the positive, what result could obtain? If I fall into the negative, what result will be the negative? So this have to understand also. This is many different teachings you can understand, especially in the joy ornamental liberation. They have like a karmic kind of subject. And this karmic subject, is, if you really try to go, it's a very logically different kind of chapters, different explanation. So if you understand this and then result and beneficial, through this, then we can understanding, and when you understood this, then we can get the aspiration, Cuando hablamos de la aspiración, es necesario que tenga una cierta orientación, y la orientación es la siguiente. Se trata de desear, querer, aportar una ayuda, ayudar, soportar, ser beneficioso y de manera igual a todos los seres, incluyéndonos a nosotros. Es decir, que vemos que todos los seres
incluyéndonos a nosotros, deseamos que no encuentren, no vayan a crear las causas de malestar. Esa es la aspiración básica. Y después se necesita hacer una forma de investigación, un análisis, para entender qué puede ser útil, qué puede ayudar a los seres. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Cuál es ese apoyo? Y la búsqueda, este análisis, tiene que ser ayudado por el hecho de mirar la referencia de la enseñanza, las enseñanzas. Y aquí la enseñanza a la cual nos podemos referir es de conocer qué es lo que crea el bienestar y qué es lo que crea el malestar. Y aquí tratamos de un tema que son las 10 virtudes y las 10 no virtudes o negatividades. Y nos podemos tomar esta referencia. Y con respecto a esa referencia, permanecer conscientes. Entonces, analizamos, lo tenemos en referencia, pero también tenemos que analizar por nosotros mismos y ver cómo se despliegan las cosas en nuestra mente. Podremos notar entonces que todo lo que pasa es que lo positivo o lo negativo se despliega, y en base a una influencia emocional, lo positivo puede tomar una dirección negativa. Es decir, que las 10 virtudes, que cuando están presentes, pueden tomar una dirección de las no virtudes en base a un movimiento emocional que las... Sí. Entonces la idea es no dejar que nuestra mente sea desviada hacia algo negativo o nefasto. Y no es algo particularmente fácil, pues cuando estamos enfrentados a algo difícil, cuando enfrentamos dificultades, no es tan fácil no dejarse llevar por las emociones y no dejarnos caer en las negatividades. No es tan simple, pero aquí se trata de ejercitarnos a esto. Y con el fin de no dejarnos llevar a la negatividad y actuar en base de eso, nos podemos entrenar en las 6 paramitas, las 6 perfecciones. Estas paramitas son lo que nos va a ayudar en no caer en lo que es negativo y cultivar lo que es positivo. Si permanecemos relacionados a lo que es positivo, podemos preguntarnos si nos podemos preguntar qué resultado esto va a aportar. Y al contrario, si seguimos más vinculados con la negatividad y dejamos caer nuestras acciones en base a eso, también nos preguntamos cuál será el resultado. Ya hay ciertas enseñanzas que son una referencia para entender esto, tal como la enseñanza del el precioso ornamento de la liberación de Gampopa, que da el detalle de todo ese proceso kármico, de las causas y de los efectos, de las virtudes y de las no virtudes. Y cuando tomamos esa referencia, veremos que hay una cierta lógica. Capítulo tras capítulo, vemos que hay como un desarrollo que tiene su sentido. A través de la enseñanza hay un cierto sentido en ese desarrollo. Y conocer esto tendrá un cierto beneficio, porque a través de esta comprensión sabremos cómo desarrollar primeramente la aspiración. And then application. When you do application, if you refer with the Bodhisattva path teachings, they always need a proper attitude, then following the teachings, and then is
gives a picture. You have to do continue, step by step, continue, and then train yourself. In order to continue, there is a concept of generosity, concept of the ethic, concept of the zundu, we call it effort, and the concept of the patience. This kind of combination, and this combination also helped by the meditation. So this kind of concept is not try to think with the rules and the regulation, then it doesn't work, Then it's only go to the outer kind of concept. In talking about this in your state of mind, and then regular, how regular, and you have to think other condition of other beings, yourself, and what kind of refer with the teaching, what kind of conditions makes fall into the negative, what kind of conditions reduce the negative and it comes to the positive. This kind of reflect in the teachings and apply in the kind of regular means instantly our concept rise, and then instantly we rise the kind of concepts, and then you have to refer with the teachings, Hemos hablado de la aspiración, que es una primera etapa, y después viene el hecho de la aplicación, poner en obra. Para la aplicación se trata de desarrollar de tomar la referencia de las enseñanzas que hablan del camino de los bodhisattvas, y se trata de desarrollar la buena actitud. Entonces seguimos las enseñanzas que se refieren a esto, que nos dan una imagen, y se trata de tomar en cuenta esta imagen, conocerla y después continuar a ejercitarnos etapa por etapa, de practicar por nosotros mismos. Y esta continuación se refiere a los temas o las ideas de las paramitas, que son entrenamientos para perfeccionar, por ejemplo, la ética, la generosidad, el esfuerzo entusiasta y la paciencia, que todo esto son apoyados por la meditación. Y no se trata de reglas, no se trata de tomarlo como una regla, porque eso, una forma de regla, porque eso sería, eso no va a funcionar. Si lo tomamos como una regla, se vuelve como un concepto externo a nosotros. Y más bien aquí se necesita tomarlo como algo interno, analizar nuestro propio estado de mente y identificar qué es lo que pasa en mí. Y para esto necesitamos una regularidad. Entonces tenemos que observar siempre qué es lo que constituye una dificultad, qué condiciones les impiden a los seres, los demás y nosotros mismos. ¿Cuáles son las condiciones que van a generar una consecuencia negativa? ¿Y cuáles son las condiciones que van a permitir desarrollar consecuencias positivas? Necesitamos observarlo mucho y reflexionar también en las enseñanzas. Y aplicándonos así, lo podemos aplicar instantáneamente con respecto a los conceptos que surgen en nosotros. Y así tener siempre la referencia de las enseñanzas. Sentence in the Lojong, or no, not Lojong, but 37 practice bodhisattvas, There's one sentence. This is actually term using like a Tibetan way of thinking. So I think each way of thinking have to change the terminology, but they say all the negative kind of concept
fall by the emotions. When you rise emotion, some circumstance due to this rise emotion, then emotions can be turned to the negative. So now in Bodhisattva part of teaching saying the emotion, when you rise the emotion, kind of like a little bit like a similar example. It's not saying exactly same, but a similar example. When the grasses grow, you have to cut. Don't let it grow. So this kind of impression, not saying emotions cut, but don't let emotions grow and following. Because therefore there is a need to be tenshe, we call tenshe jebu, means due to the tenshe, and then modify your emotions. Is it due to the tenshe? Your emotion will be modified. Modified, yes. It's not that you modify. No, you modify. Emotion will modify it. Yes. Cuando hablamos de ese camino de la bodhicitta y de la manera o de la importancia de poderlo aplicar, hay una frase en las 37 prácticas de los bodhisattvas que dice lo siguiente. Y claro, tenemos que tener en cuenta que la terminología está adaptada a la manera de pensar de los textos tibetanos y más bien fijémonos más bien en el sentido que en las palabras y veamos cuál es el sentido general. Lo que dice ese texto es que todos los conceptos negativos, por el hecho de que surgen emociones negativas, nos lleva a caer en circunstancias difíciles. Es decir, que por el hecho de ciertas circunstancias que enfrentamos, esas circunstancias vienen a descadenar ciertas emociones en nosotros. Y esas emociones, por el hecho de su poder, de su fuerza, pueden hacernos tomar una dirección nefasta. Nos influencian de manera nefasta o negativa. Entonces, cuando decimos, la frase continúa diciendo que el camino del bodhisattva es de cortar la emoción cuando se manifiesta. ¿Cómo entenderlo? Es un poco cuando hay el césped que está creciendo, tenemos que cortar el pasto, el césped. Pero no se trata aquí de cortar la emoción, como si la estuviéramos tapando o querer impedir, pero ese no es el caso, aunque pueda parecer así. Más bien el hecho de cortar se trata de no dejar llevarse, ser llevados, ser llevados por la emoción, no dejar que surjan más emociones y que nos lleven, que estemos atrapados. Y por eso necesitamos a Drenpa y Sheshin, el recuerdo, la recordatoria y la lucidez. Y con estos dos aspectos, el movimiento emocional va a encontrarse modificado por el hecho de esa conciencia y de ese recordatorio. Like a cause of emotions, and then can be turned into the negative thought and then negative thought and negative action. Jo marikpala tene migivi lela juk. This jo marikpala tene migivi lela juk. Jo migivi lela juk, Yes. Also, you can say jo marikpala tene nyomomba wanki migivi lela juk. Wanki migivi lela juk. So this is also we have to
kind of refer, remind, Otherwise, our system is opposite. So always there is everything is like what we used to be. So if you're following this, always then we fall in the same tribe, So like we talk about Bodhisattva path means we want to change. We don't want to change without kind of obscurate by the negative illusion and the emotion and the negative things. In order to do this, then we talk about how we apply. So therefore, we talk about right now, Yes, a reminder, yes. Yes. Like refer to the teachings, Se trata entonces de tener esa referencia, o de volver siempre a la referencia y recordar lo que dicen las enseñanzas. En tibetano hay una frase que dice que por el hecho o en base a de la causa que es la ignorancia, nos involucramos en las acciones no virtuosas, negativas. O a veces la frase también dice que por el hecho de la causa de la ignorancia, de no conocer, no saber, entonces esa causa nos involucra bajo la fuerza de los obscurecimientos aflictivos o emociones en las no virtudes, en las negatividades. Se trata de conocer ese tipo de frases de las enseñanzas y tenerlas siempre en mente, recordar y tener siempre esa referencia fresca en nuestra mente. Y ese recordatorio es muy importante porque nuestras costumbres, nuestros patrones habituales son el contrario de eso y seguimos el proceso ordinario y así caemos en una forma, en esa misma trampa de nuevo y de nuevo. Estamos como atrapados de nuevo y de nuevo en esos patrones. Entonces, tener claro en mente que el camino de los bodhisattvas es querer cambiar, transformar completamente esos patrones, esas trampas en las que caemos de nuevo y de nuevo. Cambiar ese proceso sin caer en los obscurecimientos, en las trampas de la ilusión, de nuestras emociones y todas formas de negatividades que se refieren a eso. Y esa es la razón por la cual lo aclaramos aquí. Se trata de recordar cuál es el propósito de la enseñanza y así entender cómo lo ponemos en obra. The aspiration is everybody has a lot of due to the ignorance, a lot of suffering. So I have to understand. I have to myself and apply this. We need to help other people and myself and reduce the suffering. And in order to reduce suffering, you have to know what kind of makes suffering. So when you realize this kind of makes suffering, then you have to apply what we talk about, And also when you try to look why we get suffering, which condition. There is one terminology, I, myself, This concept makes then develop the suffering. I means my, self, myself. That's kind of my own identification. Link with this, then all the suffering comes because I heard somebody hurt me, somebody make me trouble, somebody make me like a kind of problem. Then I get upset, and then I go into I get mind disturbed. When your mind disturbed, then
I am following the negative action, then, like this kind of interdependent, interdependent. So this we have to know. Entonces es la razón de nuestra aspiración. Se trata de entender que por el hecho de nuestra ignorancia y también todos los seres experimentamos mucho sufrimiento, mucho malestar por esa ignorancia. Entonces, si comprendemos eso, veremos que necesitamos nosotros mismos y también los demás un apoyo, una ayuda para poder disminuir el malestar. Y para poder disminuirlo necesitamos conocer la causa. Cuando comprendemos la causa, podemos poner en aplicación todo aquello de lo que hablábamos anteriormente. Entonces, realmente preguntémonos muy íntimamente cada uno de nosotros, ¿por qué sufro? ¿Por qué conozco el malestar? ¿Cuáles son las condiciones que me llevan a experimentar sufrimiento o malestar? Y veremos lo siguiente. El hecho de pensar yo mismo, mi ser, con respecto a ese yo, viene toda una identificación, un aferramiento que viene a solidificar pensamientos como yo sufro, alguien me ha hecho daño, alguien me está creando dificultades a mí. Y en esa base, la mente está perturbada, se encuentra perturbada. Y una mente perturbada tiene una tendencia a seguir lo que se presenta a él y seguir y actuar bajo la fuerza de esas perturbaciones. Y eso no es nada más que la aparición en dependencia, la interdependencia. Es algo que necesitamos tener claro en mente. Today we give like a kind of a reference picture, kind of concept in the picture. So, and also I talk about which kind of refer of the teachings. If you refer teaching, reflect, and try to apply, then difficult to see immediately because our tendency is a very strong duality, kind of duality means between myself and others, and everything good, I'm happy, everything bad, very unhappy and sad, and this kind of conditions, we are habit of this, so very difficult. And also it's important because if we continue, then suffering is endless, endless suffering. So this also, if you look the Gampopa's teaching in Jo Ornamental Liberation, they have a cause and fact, and what we creating cause related with the fact, what will kind of be, their teaching. So if you slowly refer with the teaching, if you analyze, so then slowly can clear the like a tendency of the what we used to be in the samsaric tendencies. We understand a little bit better, and then Bodhisattva path teachings are always how to go over these problems. So if just don't reflect, try to follow in the structure, it never works. Never works. But if you try to analyze, try to that's why we talk about the Tenshe. With the Tenshe, try to experiment of the daily life perceptions and ideas and infections. These things are if in the kind of feeling, how you call it, feeling. So if you are slowly refer with it, then relax and try to look, then slowly understanding beneficial of the being,
following the bodhicitta path, La idea el día de hoy es de dar una imagen general. Una imagen general. Y para esto mostrar cómo es necesario siempre tener la referencia de las enseñanzas y tener ese reflejo, tener el reflejo de voltearse hacia la enseñanza y reflexionar en ella. Y en base a ese mecanismo, esa reflexión, querer ponerlo en aplicación. Y no hay que equivocarnos en el hecho de que hay que estar conscientes que va a ser algo difícil de poner en obra completamente en un principio, por el hecho de la fuerza de nuestras tendencias y de nuestras costumbres, especialmente el hecho de la dualidad, esa separación que hacemos entre nosotros y los demás, y a través de la cual cuando todo va bien estamos contentos y cuando las cosas van mal sentimos tristeza, depresión y demás. Hay toda esa costumbre muy grabada en nosotros de ver las cosas separadas entre nosotros y los demás, esa separación que nos impide ver las cosas de otra manera y que nos lleva o más bien nos llevan todas esas costumbres a seguir perpetuando en la continuación de ese estado del cual quisiéramos liberarnos. Eso es lo que causa un malestar infinito que no parece poder, que no tiene fin. Entonces es necesario volverse hacia las enseñanzas como la de Gampopa, el precioso ornamento de la liberación, que va a aclarar para nosotros cuáles son esas tendencias. Entender qué es lo que crea ese resultado, cuáles son las causas, qué son los efectos. Y si tenemos ese reflejo de volvernos hacia la referencia de las enseñanzas y que sinceramente lo analizamos y buscamos en que venga a percatar en nosotros, es lo que va a permitirnos liberarnos de nuestras tendencias habituales, que no son nada más que nuestras costumbres de cómo funcionamos de manera samsárica. El camino del Bodhisattva y las enseñanzas aferentes, las enseñanzas del Buda, perdón, no tienen otro propósito que el de ir más allá de esos estados, de ese como problema que todos tenemos, de ese malestar que tenemos en común. Y si solo seguimos la estructura de las enseñanzas, esto no va a funcionar. Es la razón por la cual hablo de ese Gempa, recordatorio, y Sheshin, lucidez, conciencia, de realmente íntimamente por nosotros mismos ver e identificar las cosas, ver cómo en mi vida cotidiana percibo las cosas, cuál es la sensación, el sentimiento que tengo con respecto a lo que pasa, con respecto a mi identificación, y de manera muy relajada, sin agregar ninguna presión, observar relajados lo que surge, lo que pasa, lo que ocurre, y es a través de eso que, y con la referencia de la enseñanza, que a medida de que nos ejercitamos podremos comprender progresivamente el beneficio de realmente tomar la dirección del camino de los bodhisattvas. Teachings, like prayers and teachings, if you reflect, there's one sentence, if you don't make misunderstanding, because sometimes when you read, we can make misunderstanding, but
if you don't make a misunderstanding, there is a one sentence saying, Bodhisattvas, wherever they face, there's a positive, no suffering, means everything's wonderful, like not like this. Any kind of condition, negative conditions, doesn't give you effect in the mind. So that's why mind is happy, not suffering. And normally we are single reaction or single conditions makes disturb mind, constantly. And single ideas, if you not achieve, you are sad and like a sufferer. So that's they talk about, like in the Tibetan term they call bodhisattvas, wherever face path and earth, everything is positive. Means where you step, positive. Where you take path, positive. Not talk about is landscape and the road. Whatever you do, there is no negative, So that means always pleasant, no suffering. Las enseñanzas, las oraciones, plegarias, aspiraciones de los grandes bodhisattvas es mención de lo siguiente. Se trata, y también de nuevo hay que tener cuidado en la manera en que entendemos los conceptos. Podemos equivocarnos a veces con la manera en la que están formuladas esas oraciones. El punto es que las frases en tibetano dicen que poco importa lo que cruce el camino de los bodhisattvas, poco importa las circunstancias a las que se enfrenten, para el bodhisattva todo es siempre positivo y beneficioso. Y eso no significa que todo es maravilloso y que se trata de siempre ver todo a lo lindo y positivo. Esa no es la idea que puntea. Lo que significa es que todas las condiciones enfrentadas o que se cruza el bodhisattva le permiten al bodhisattva de voltear su mente, de volver su mente de manera de transformar su mente, de abarcar las cosas de manera positiva, y es por eso que poco importa lo que enfrentan, pueden relacionarse a una manera positiva de ver las cosas. Por nuestra parte, podemos notar que en cuanto enfrentamos algo un poco difícil, una forma de dificultad o de desagrado, inmediatamente nuestra mente está perturbada. Por ejemplo, si tenemos una meta, un propósito y que no logramos ese plan, podemos sentirnos tristes o decepcionados. Hay una forma de malestar, de desilusión, de estamos tristes. Y aquí en esas frases en tibetano, en las enseñanzas, dicen que poco importa lo que el bodhisattva enfrente, cualquiera sean las circunstancias, el camino que él toma lo va a volverse algo positivo. Y no estamos mencionando que el camino, que el lugar, el camino de material sea algo bello. Lo que significa es que la circunstancia no lo va a dejarse salir y a dejarse llevar en una condición negativa. Y es por eso que no hay una forma de sufrimiento y de descontento, de malestar. Develop bodhicitta. Due to this, all what we have to face difficult are not so difficult, And also duality, we are always difficult with the others, Very good to the others, but good to turn to the difficult. And also due to the others, we get difficult, So these things can be reduced. It's only our tendency, habit, and kind of a mental state of, what we habit, then always
very happy, very sad, very emotion, that's too many cause makes you need to be crying, these kind of things. So these things makes constantly suffering. Due to this, we engage of negative, and this makes more suffering. So like beginning of year, we topic is what kind of cause makes suffering, and how to every few weekend we make a lot of topic about how to prevent the suffering. So now, in order to application all the and method of the prevent suffering is link, if you with bodhicitta, then all this method is able to apply what we talked in the past. So these three I'm just explain very simple way, very kind of easy, I mean not so easy, but kind of understandable way of application of bodhisattva path. And if you do continue this habit, and then things go much easier. What do you mean by things will go much easier? Because The when habit will makes, then you see better. Because right now it's not so easy. Even we talk nice things, but when you really apply, it's not so easy. But in order to easy, you have to do continue, as I mentioned before, with Tenshe, and then analyze refer with the teachings and your own kind of concepts. Through this, then comes to the easier. A través de estos 4 sábados pasados y hoy, hemos hablado de la manera en cómo desarrollar la bodhicitta, la mente del despertar. Y si podemos desarrollar la bodhicitta, entonces todas las dificultades que enfrentaremos ya no serán causas de malestar o sufrimiento. Una de esas causas que mencionamos es la de la dualidad, el hecho de que los otros nos crean dificultades. A veces todo va muy bien, pero cuando hay un evento a través del cual los demás nos crean, hay un evento y esa dualidad nos hace tomar una dirección negativa. Hay cosas buenas, claro, hacia los demás, pero las dificultades nos llevan a hacer negatividades, y a través de la bodhicitta podremos reducir esas causas que nos hacen tomar o caer en actos negativos. Nuestras tendencias, nuestras costumbres, nuestros estados mentales habituales son muy fuertes, muy anclados. Hay el hecho de estar triste, de tener emociones, es una tendencia muy fuerte y es la causa de nuestro malestar. Y es lo que nos expone a una constante sufrimiento o malestar, porque es la base a través de la cual nos vamos a involucrar en actos o pensamientos, actos negativos que a su vez van a generar aún más malestar. Entonces es un ciclo a través del cual generamos más y más causas para malestar por venir. Si lo recuerdan, en el mes de marzo, al principio de las enseñanzas en líneas, hablamos del tema de cómo entender cuáles son las causas del sufrimiento y cómo encontrar un remedio a eso. Era el tema principal de las enseñanzas en el primer confinamiento. Y lo que ahora hemos abarcado es cómo ponerlo en obra,
cuál es el método que nos permite prevenir ese malestar. Y ese método no es nada más que la bodhicitta, que nos permitirá liberarnos del malestar. Y se trata de entenderlo a través de estas explicaciones simples que podemos entender de manera abordable y nos permiten entender el camino del Bodhisattva y cómo aplicarlo de manera simple, de manera a nuestro alcance. Y si lo ponemos en obra de manera con regularidad, con constancia, todo esto va a volver ese proceso más fácil. Primeramente, se trata de generar una costumbre en ver mejor, en percibir mejor lo que ocurre. Lo hemos hablado, se trata de alguna manera de una teoría, pero se trata ahora de aplicarlo para que se venga a inscribir, para que nos venga a impregnar a nosotros mismos. Y no es algo tan fácil finalmente. Entonces por eso insistía en los aspectos de Drenpa y de Sheshin, de tener la recordatoria y desarrollar la lucidez, la conciencia. Es decir, estar consciente de lo que pasa y tener ese reflejo en volvernos, en fijarnos en la referencia de la enseñanza. Y es a través de eso que podremos identificar lo que surge, lo que ocurre en nuestra mente y nos permitirá más fácilmente poner todo esto en obra. Then just after the Christmas, after the Christmas, I will again following the 3-day courses. This is like a regular. I used to give a continue teaching in Tapo, and also in Germany, Renche and also Spain in Camagun. I had this year I couldn't go everywhere because I have to stay here. So usually I have to give one teaching. So I will do this continue, and also in the Diamond Way in the New York New Year course, So I try to make all combination together, like a participant of my own connected to everybody, and try to give teaching for 3 days. I think which date is 29, 30, 31st. Yes, 29, 30, 31st. I will do this subject teaching. And until this, everybody take care and enjoy with Christmas feast. And then I will make a lot of good wishes. So before New Year, we will again hear each other in another 3-day teachings, Vamos a quedarnos aquí, dejarlo aquí por el día de hoy, pero nos encontraremos de nuevo después de la Navidad para 3 días seguidos de enseñanzas. Tradicionalmente hay esos 3 días de enseñanzas en Dakpo cada año. Este año no ha sido posible. También cada año voy a diferentes centros como Renchenulme en Alemania, también a Carmagen en España y en otros centros. También normalmente voy a un centro de Diamond Way para el curso de fin de año, pero este año todo esto no ha sido posible porque tengo que permanecer aquí. Entonces en este curso de fin de año, después de la Navidad, procuraré hablar a todos y combinar todos estos aspectos para que sean buenos para todos y que nos conecten y nos vengan a unir a todos. Esto será el 29, 30 y 31 de diciembre. Y de aquí a ese momento les deseo todo lo mejor. Les pido primeramente también que tomen cuidado de ustedes, que puedan tener una buena temporada de fiestas.
todos mis deseos los acompañan en ese periodo y nos veremos el 29. Gyawan de da damje rabdung o sanje goso nyebe janlad junye menjuro dembe janlad gende meje dembe janlad jeda ngowa merlando parasho. Okay, thank you.